Packing bajo parrón. Bienvenidos a esta capacitación. En este video hablaremos del packing bajo parrón. Describiremos la infraestructura necesaria y luego hablaremos de la operación del packing. La infraestructura básicamente consta de tres elementos: la carretilla, el carro y elementos accesorios para la operación. La operación del packing parte por la instalación de la faena, el abastecimiento de los materiales, la cosecha, selección y embalaje y el retiro de las cajas embaladas para llevarlas al paletizaje. Los objetivos del packing bajo parrón son embalar la fruta de manera rápida para preservar su condición, minimizando el tiempo desde que se corta el racimo hasta que se embala, y que la jornada laboral sea más amena para el trabajador, ya sea por un ambiente más tranquilo como por el horario de ingreso y salida de los trabajadores. Para lograr estos objetivos se deben cuidar dos aspectos básicos. Lo primero es que la operación debe ser eficiente para mantener la condición de la fruta. Y lo segundo es con respecto a la gente, la infraestructura que se les proporciona y los elementos de apoyo deben ser ergonómicamente óptimos para que puedan hacer su trabajo de manera cómoda y rápida. Ventajas del packing bajo parrón. La jornada laboral es distinta a la del packing tradicional, esto porque la cosecha se debe realizar con luz de día. Al ser la cosecha y embalaje rápidos, se logra minimizar la deshidratación de los escobajos, obteniendo un producto de mejor condición en destino. Existe un mayor cuidado y rendimiento en la operación, ya que todo racimo cosechado debe ser embalado, por lo tanto, el descarte es mínimo. Infraestructura. Para que el packing funcione correctamente, se necesitan ciertos elementos, los cuales deben ser ergonómicamente correctos para facilitar la operación del trabajador. La carretilla permite contener las bandejas con fruta que se están cosechando y trasladarlas al carro para su embalaje. El diseño de la carretilla debe considerar lo siguiente: debe tener una capacidad para un mínimo de bandejas que no requiera hacer viajes al carro tan frecuentemente, pero al mismo tiempo debe tener una capacidad máxima de 8 a 9 bandejas para no sobrecargar al cosechero en el traslado. Los mangos de la carretilla deben tener un grosor y largo que le permita al cosechero poder levantarla y manipularla sin mayor dificultad. Debe tener 2 ruedas y no una, para que ésta tenga una mejor estabilidad durante el traslado. El carro es una estación móvil donde la fruta cosechada debe ser seleccionada, pesada y embalada. El diseño del carro debe considerar lo siguiente: debe tener 4 ruedas para moverlo fácilmente de un cuartel a otro. Debe ser metálico, pero no excesivamente pesado para no dificultar el desplazamiento. Debe tener manillas para otorgar comodidad en el traslado. El diseño del carro debe considerar los siguientes aspectos. Para la selección de la fruta, al inicio el carro debe tener una parrilla retráctil para disponer las cajas con fruta que se irá seleccionando. Para el peso y embalaje debe tener un mesón central por cada costado, con espacio suficiente para ubicar una balanza, la cual debe tener idealmente el visor de peso a una altura adecuada para evitar que la embaladora se agache para ver el valor. Además, debe haber espacio para la caja a embalar. La superficie de trabajo debe tener la altura adecuada, idealmente a la altura de los codos, para que las embaladoras puedan realizar cómodamente su labor. El rack para colgar las bolsas racimeras debe estar a una altura adecuada, que permita que el movimiento repetitivo de su uso sea cómodo. Debe tener parrilla superior e inferior para disponer materiales de embalaje. Al final, el mesón de embalaje debe tener un espacio donde poner una bandeja de desecho rotulada para eliminar el desgrane de las cajas embaladas. Por último, debe estar equipado con un basurero rotulado para mantener limpio el puesto de trabajo. Para cumplir con las normas de buenas prácticas agrícolas y el bienestar del trabajador, el packing bajo parrón debe considerar ciertos elementos.
Elementos de higiene y seguridad. Debe haber un baño cada 15 o 20 trabajadores, separados por sexo, implementados con jabón, papel higiénico, agua y deben estar siempre limpios. Debe contar con una estación con agua para beber, de calidad potable, limpia y debe mantenerse en contenedores limpios y sellados. Debe estar abastecido de vasos limpios y estar ubicado cerca del área de trabajo y a la sombra. En el sector del packing debe haber guardarropía para que los trabajadores guarden sus pertenencias personales. Deben ser suficientes para la cantidad de trabajadores y deben ser cerrados. Para el funcionamiento correcto y eficiente del packing bajo parrón se debe contar con algunos elementos accesorios. Elementos de apoyo a la operación. El proceso de selección y embalaje debe llevarse a cabo bajo sombra. Para esto, se deben instalar mallas Rachel por debajo del follaje del parrón, que cubran toda el área de operación del carro, desde la zona en donde se deja la carretilla cosechera hasta el mesón para las cajas embaladas y por el frente si es necesario. A continuación del carro y en una posición cómoda tanto para la embaladora como para los coloseros, debe instalarse un mesón para las cajas embaladas. Debe ser un mesón y no una base de pallet para evitar que la embaladora deba agacharse para acomodar las cajas, ya que esto provocaría un mayor desgaste para la embaladora al tener que agacharse. Es necesario que en las instalaciones del packing haya un lugar físico donde almacenar los materiales de embalaje que serán entregados a las embaladoras. Debe ser un contenedor cerrado que permita proteger los materiales del sol y la contaminación, como por ejemplo bins limpios tapados con malla o una bodega móvil. El packing debe contar con un bins rotulado para desecho. En este bins se debe poner tanto el desecho de limpieza de racimos en campo como el desecho de las embaladoras. Este bins es sacado diariamente del huerto. En resumen, la infraestructura del packing bajo parrón cuenta con la carretilla y el carro, los cuales deben ser diseñados contemplando los aspectos ergonómicos que permitan facilitar la faena. Además, los accesorios que permitan un buen funcionamiento del packing y den confortabilidad al operario, como baños, guardarropía, agua para beber, malla para sombrear los carros, tarimas para cajas vacías, mesón para cajas embaladas, pins para el desecho, etc. Operación del packing. Previo a la cosecha, se deben instalar los carros y carretillas en el cuartel a cosechar. Esta preparación previa permitirá agilizar la faena del packing. Además, se debe verificar la calibración de las balanzas que ocuparán las embaladoras. Los carros se deben ubicar en los extremos de las hileras, de manera que el retiro de cajas por los colosos sea lo más expedito posible. El contenedor de materiales debe estar cerca de las instalaciones de embalaje para hacer más eficiente la entrega de material. Un requisito primordial para la operación eficiente del packing bajo parrón es el trabajo en equipo y que éste sea siempre supervisado por los jefes de packings y supervisores. Un supervisor cada 10 carros. Cosecheros y embaladores trabajan juntos en módulos. Estos módulos se componen por equipos de trabajo compuestos idealmente de 2 cosecheros y 2 embaladoras por carro, o de un cosechero y un embalador por mitad de carro. Lo importante es que todos los integrantes de este equipo de trabajo sean capaces de realizar todas las labores para que se apoyen entre sí. Cada equipo de trabajo debe contar con 2 carretillas, una sobre la cual estarán cosechando y otra que se encontrará estacionada en el carro al mismo tiempo. El cosechero debe cosechar solo un racimo a la vez para permitir una buena limpieza al poder ver todas sus fallas. La limpieza debe ser inmediata. El cosechero no debe acumular racimos para limpiarlos después. Los racimos deben limpiarse sobre la bandeja de desecho, evitando que las bayas caigan al suelo. Deben ser ubicados con el escobajo hacia arriba en las cajas cosecheras. Esto permite facilitar la operación de quien selecciona y embala, evitando la manipulación excesiva del racimo. Idealmente se debe usar capuchones metalizados para minimizar la deshidratación de la fruta cosechada.
Estos deben ser puestos al cosechar la última caja por columna del carro y se deben retirar antes de seleccionar la fruta. Una vez que se completan las bandejas de la carretilla, el cosechero debe trasladarla al carro, la estaciona para que la fruta sea embalada y retira la segunda carretilla desocupada para seguir cosechando. El trabajo es en equipo. Si la carretilla estacionada aún está con fruta, el cosechero debe ayudar a seleccionar, pesar y o embalar hasta desocuparla. Es importante nunca acumular fruta cosechada, ya que esto anularía el objetivo de esta modalidad de packing. La embaladora selecciona la fruta, la pesa y la embala. Se recomienda que cada embaladora tenga el rango de peso para el embalaje a realizar y el diámetro de los calibres que correspondan anotados en un cartel pegado en el carro a la vista. Además, debe usar calibrador para verificar el calibre. Los embaladores deben tener en sus mesones todos los materiales que utilizarán según el embalaje que se esté realizando y son responsables de mantenerlos limpios, ordenados y jamás en contacto con el suelo. Deben tener especial cuidado con los generadores, manteniendo la menor cantidad posible fuera de su envase original para evitar que estos se activen, liberando el gas que protege la fruta para las pudriciones antes de tiempo. Finalmente, la caja embalada debe ser depositada en los mesones ubicados a continuación del carro y próximos al camino para que sean retiradas por el coloso. Se debe acopiar un máximo de 5 cajas en altura, evitando con esto que la embaladora deba hacer un esfuerzo mayor. Una vez que la caja se encuentra embalada, el embalador debe identificar en el costado exterior de la caja el calibre y número de embalador, idealmente con un adhesivo preimpreso. De lo contrario, escribirlo con lápiz grafito y con letra clara. La rotulación de la caja es antes de poner la caja en el mesón de acopio. Para evitar la acumulación de cajas por carro que obligue a la embaladora a poner más de 5 cajas de altura en el mesón para cajas embaladas y que afecta la condición de la fruta por el tiempo de espera, es importante que el retiro de las cajas se realice de manera constante. Las cajas se deben trasladar a la zona de paletizaje, cubiertas completamente con carpa, para evitar el sol directo y la contaminación con tierra o polvo en las cajas. Al terminar la cosecha en una hilera, se debe hacer el traslado del carro y todos los elementos accesorios con malla para sombrear, tarimas, mesones y materiales menores. Para este traslado el carro debe ser cubierto con la misma malla para sombrear, evitando de esta manera cualquier tipo de contaminación durante el traslado. Tanto el paletizaje como la rotulación de cajas y pallet se realiza de la misma forma que un packing tradicional. En la zona de paletizaje debe haber un mesón habilitado con luz para realizar el control de calidad de la fruta. En resumen, para que la operación del packing sea realizada con éxito, es importante considerar 2 puntos clave. El trabajo debe ser realizado en equipo y debe existir una gestión eficiente del proceso, instalando con anterioridad la faena y realizando el embalaje y retiro de cajas embaladas de manera rápida y constante. El jefe de packing y los supervisores deben velar que el trabajo se realice correctamente, induciendo y revisando el trabajo constantemente. Es importante aplicar todo lo mencionado en este video. De esta manera se logra asegurar el éxito del proceso del packing bajo parrón.